Día. Estamos con Amparo, estamos con el doctor Ricardo Iramay, él es pediatra. Y vamos a hablar de la fiebre, porque cuando nuestro hijo o hija tiene fiebre nos desesperamos. Yo, por ejemplo, nunca aprendí a usar el termómetro de mercurio, que mi mamá manejaba así al dedillo. Yo con el digital, pero a veces de repente no tiene pila, por ahí te engaña. Pero sí tocando así, tiene fiebre. Doctor, la fiebre, ¿por qué tenemos que estar tan alertas a la fiebre y a veces también exageramos? Bueno, muy importante es destacar un poco que hay mitos y verdades con respecto a la fiebre, pero primero es interesante definirlo. No es una enfermedad, es un síntoma de una enfermedad. ¿Verdad? Y es una expresión de las respuestas del mecanismo de defensa de nuestro organismo. O sea, cuando hay una fiebre significa que nuestro organismo se está defendiendo de la circulación de virus o bacterias. Es decir, el sistema inmunitario, que significa las defensas, sube los glóbulos blancos para que peleen con los virus y bacterias, para que la gente lo entienda. Sí. Entonces, no siempre es dañino, es a veces un evento clínico positivo, porque, por ejemplo, hemos tenido casos de que hay chicos que tienen una sola vez fiebre y que dura un solo día, y que solamente le damos antifebril, etcétera, etcétera. Y lo más importante definir es de que la fiebre es a partir de 38 grados. Okay. Después tenemos lo que se define un poco la febrícula, que es de 37,5 hasta 37,9, en donde solamente las medidas físicas, como un baño de agua tibia, puede bajar la fiebre. Y puede ser por una virosis que está empezando, o a veces también tenemos que tener en cuenta que puede ser debido a factores externos. Hoy en día que estamos en verano y hace mucho calor, los niños que están en el patio jugando a una hora no debida, 2, 3 de la tarde, una de la siesta, pueden tener una temperatura de 38 grados o más inclusive, pero que se debe a factores externos, no precisamente a un proceso infeccioso. Por eso es importante tomarle la temperatura, porque hay veces que los padres nos dicen, doctor, yo le toqué y tenía fiebre. Y ahí es donde quiero enfatizar sobre un concepto muy importante que hoy en día se está insistiendo mucho en Estados Unidos, en Europa, en donde se han encontrado mediante trabajos hechos de que la cantidad, el número de la fiebre, es decir, es distinto que los padres nos digan, doctor, tuvo 38, que tuvo 39, 5, 40 grados. Resulta que la fiebre alta, persistente, puede ser un factor predictor de enfermedades infecciosas bacterianas graves, severas. Entonces, nosotros los médicos, los pediatras, la cantidad, el número de fiebre, o sea, el número en centígrados, es muy importante como información para saber si le vamos a hacer unos estudios de laboratorio, ver un poco el enfoque que vamos a tener ante ese chico que tiene fiebre. Sí. Muy interesante, doctor. Y a veces los papás, cuando los chicos tienen febrícula, no llegan a los 38 grados, igual ya le damos algún tipo de remedios, los famosos para la fiebre. ¿Eso está bien o es siempre mejor esperar? Y en esta época de dengue, doctor, avísenos cuál no tenemos que darle. Bueno, por ejemplo, ese es un concepto muy importante y es una pregunta interesante, porque resulta que si tiene a partir de 38 grados, para ir ganando tiempo, sí, le puede dar algo, y con algunas medidas físicas, mientras le lleva al pediatra. Ahora, hoy en día que estamos con el dengue, es muy importante destacar que hay un antifebril que hasta que se descarte el dengue no debe ser utilizado. Que es muy popular, que se llama ibuprofeno. Ese no. No hay que dar. Claro, hoy por ejemplo, un chico tiene fiebre hasta que se descarte el dengue, que no use eso. Si se descarta el dengue lo puede usar sin ningún problema. Sí. Pero es importante no utilizar porque tiene una interacción inmunológica muy importante con el dengue y puede agravar el dengue. Ese es un concepto muy importante. ¿Qué pasa si por error, o por irresponsabilidad suministramos ibuprofeno? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a nuestro chico si es que llega a ser dengue, doctor? Bueno, uno de los temas, digamos, uno de los temores más importantes para nosotros como pediatras sobre el tema del dengue es el shock, justamente, que el chico se choca, es decir, que la circulación sanguínea va disminuyendo, ¿verdad? Y por lo tanto va disminuyendo la circulación de sangre que llega al corazón. Entonces esa es un poco la parte importante. ¿Afecta la circulación sanguínea? Afecta la circulación sanguínea, y la circulación sanguínea estamos hablando del sistema cardiovascular, del sistema cardíaco, presión arterial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces esa es un poco la parte
muy importante que tenemos que tener en cuenta. Otro de los factores que tenemos que enfatizar en la fiebre son las complicaciones de la fiebre. Todo chico que tiene fiebre debe tomar muchos líquidos. ¿Por qué? Porque hay pérdidas insensibles de agua. Se pierde agua en forma insensible. Es decir, que la complicación de la fiebre es la deshidratación. Agua así común puede ser, o hay que ponerle sal, agua. Si tiene signos de deshidratación, ahí sí ya se entra con el tema de los sueros, electrolitos, etcétera, etcétera, sustancias un poco más importantes. Y lo otro que nos suelen preguntar los padres son por el tema de las convulsiones febriles. Sí. Las convulsiones febriles son frecuentes entre los 6 meses a los 5 años. Pero ojo, las convulsiones febriles no siempre son dañinas, pueden ser benignas. Es más, hay un título que se llama así, convulsiones febriles benignas, que duran minutos nada más y el chico se recupera completamente. Cuando los padres sospechan que hay una convulsión en la casa, entonces tienen que llevarlo inmediatamente a un centro asistencial, a la urgencia, y ahí se hace el tratamiento, pero generalmente es Doctor, benigno. Dani tiene una consulta desde la cocina, tiene un bebé también. ¿Cuántos años tiene Miguel ahora? Miguel tiene 2 años y medio ahora mismo y me gustaría hacer 2 preguntas. La primera, ¿los síntomas de deshidratación cuáles serían? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿cómo bajar la fiebre aparte de darle el baño, ¿no? Que todos conocemos que para bajar la fiebre hay que ponerlo en agua tibia y poco a poco ir enfriándola. Si eso no funciona, ¿qué más podríamos hacer en casa antes de acudir ya al hospital con el niño? Bueno, los síntomas de fiebre, de la deshidratación son muy importantes tener en cuenta esto. Son boca seca, el chico orina menos, y aquí quiero enfatizar sobre el grupo etario de lactantes. Cómo los padres se tienen que dar cuenta que su bebé menor de 1 año está orinando menos. Cuando moja menos de 6 pañales por día, ahí ya está orinando menos. ¿Por qué? Porque cuando orina menos ya es un signo, es una señal, una de las primeras señales que está faltando líquido en el organismo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Decaimiento, cuando es un bebé chico también la piel está muy seca, llora sin lágrimas. Cuando es un lactante o un bebé, la fontanela, que es una abertura que está en la parte superior de la cabeza, está un poco más hundida. Y un gran decaimiento. Las primeras medidas, y bueno, son como les dije, dar un antipirético que puede ser paracetamol o dipirona. Y pegarle un bañito de 10 minutos con agua tibia, no con agua fría. El agua fría puede ser contraproducente porque genera una vasoconstricción, una constricción brusca de las arterias. Y ahí disminuye también otra vez el flujo sanguíneo que va al corazón. Y si es bebé le damos leche, porque agua todavía no toma, creo, a cierta edad, ¿verdad? A partir de los 6 meses ya puede tomar agua. Pero agua, cuando estamos hablando de ingesta de agua, sobre todo estamos hablando en los chicos mayores, a partir de los 2 años, etcétera, etcétera. Doctor, ¿qué hacemos? Yo siempre cuento, ¿verdad?, que fue algo que me marcó a mí como madre cuando mi chico tuvo fiebre y convulsionó, ¿verdad? ¿Qué hacer? Porque yo, aparte, empecé a gritar como desesperada. ¿Y fue de madrugada o de día? Fue de día, de día, ¿verdad? Entonces yo no sabía qué hacer. En un momento, inclusive la señora que me ayudaba en casa me dijo, déjale nomás ya, señora, que se muera. Y yo así, Dios mío, ¿cómo te va a decir eso? Me dijo, les juro, fue terrible lo que yo pasé. Sí, algo así, doctor, ¿verdad? Entonces yo le llamo, le mando un saludo al doctor Juan Max, ¿verdad? Le digo, doctor, ¿qué hago en eso? Me atendió y me dijo, ponele en el piso, ¿verdad? Tranquila, porque pensamos también que va a tragar la lengua, ¿viste eso? Que a veces, ¿verdad? Y ponerle paño frío. ¿Qué hacemos como padre en una situación así donde pensamos que el mundo se nos va encima? Claro. Bueno, primero, antes que nada, tranquilizarse, porque justamente eso es lo más importante. Esta parte de lo que me estás diciendo es lo más... para los bebés chicos hay que ponerle boca para abajo, porque a veces... tomaron recién líquido, leche, etcétera, etcétera, eso se le puede ir al pulmón. Entonces, una de las medidas es ponerle boca para abajo por si haya ingerido antes, horas antes, líquido o sólido, por ejemplo, y llevarle enseguida a un centro asistencial. Eso es lo más importante, no perder tiempo. ¿Por qué? Porque si se prolonga, puede desembocar, pocos casos, pero puede desembocar en lo que se llama estatus convulsivo o estado de mal convulsivo, es decir, que ahí se prolongan las convulsiones.
Generalmente, dañar. repito, las convulsiones febriles en un altísimo porcentaje de los casos son benignos, ¿verdad? Y no se repiten. No producen daño cerebral. Exactamente, esa es una pregunta también muy importante, que a veces los padres creen de que una convulsión febril benigna puede dejar consecuencias cerebrales o secuelas neurológicas, mejor dicho, y en un altísimo porcentaje no, solamente cuando hay complicaciones. ¿Sí? Otro de los escenarios muy importantes en verano que yo quisiera enfatizar es no dejarle al chico adentro del auto mientras los padres se van y hacen gestiones. Sí, Eso suele ser... peligrosísimo. Ustedes saben en cuánto y en cuánto tiempo la temperatura dentro del auto puede subir. En 10 minutos. En 10 minutos la temperatura del auto, cuando estamos en verano, puede subir 19 grados. En 10 minutos. Dios mío. El año pasado, hace un año, se ha encontrado acá en Asunción un chico muerto dentro del auto. Frente al Hospital San Pablo. Frente a exactamente. Sí, me acuerdo que nosotros ¿Qué pasó? pasamos la noticia. Que los padres le dejaron mientras se fueron a hacer Ratito, gestiones, hacer unas gestiones. y le encontraron ya muerto a los chicos. Y lo otro es la temperatura alta por factores externos o calor. ¿Eh? ¿Cuál es el horario que los chicos en verano no tienen que estar afuera en el patio jugando, etcétera, etcétera? A partir de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Ya? Y le enfriamos, doctor, le ponemos un paño, ¿qué hacemos? Mientras que le llevamos al hospital. Sí. Claro, es una de las medidas físicas que se llama, ponerle un paño tibio, exactamente. Y si le pasa nomás la fiebre, doctor, porque muchas veces de noche tienen fiebre y después de la mañana ya están bien, ¿verdad? Le ponemos el paño, le hacemos los primeros auxilios. Igual hay que ver qué fue lo que generó esa fiebre, porque decía usted, una reacción del organismo ante algún problema que tiene. Sí. Hay que hacerle ver igual. Sí, es interesante porque la fiebre se puede repetir. Entonces, el primer pico febril que está haciendo a la noche, que entre paréntesis, a la noche es más frecuente que se tenga fiebre. Es mucho más frecuente. Siempre las temperaturas son más altas a la noche. ¿Por qué que se de da día eso? eso. Hay una aplicación que se llama el ciclo circadiano. Los niveles de cortisol están bajos a la noche, ¿verdad? Entonces, lógicamente, o como quien dice... Vive la